Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La senadora Loreto Carvajal está bajo la lupa del Ministerio Público tras ser mencionada en una declaración judicial por el abogado Eduardo Lagos, imputado por soborno en el marco de la llamada trama bielorrusa. Según Lagos, la parlamentaria habría recibido 300 millones para favorecer el nombramiento de Yamil Najle como conservador de bienes raíces en Chillán. Aunque la investigación se mantiene en reserva y Carvajal no ha sido formalizada, el impacto político complica a la senadora de Ñuble, quien niega categóricamente todos estos hechos y acusa una maniobra para silenciarla, todo en el marco de la formalización a Ángela Vivanco y la revelación de una pregunta red de coimas para asegurar nombramientos y fallos en el Poder Judicial. Y por supuesto, ante todo esto, estamos presentes con el rey del facto, que ayer te extrañamos mucho, Camilo. Sí, te echamos de menos, pero tú, la Josefa. Sí, Sí. la emperatriz del facto, así le pusimos. Emperatriz. Oye, Cuéntanos, porque ahora está una senadora de la República implicada. sí, mira, la verdad es que hay 5 en total, son 5 parlamentarios. Lo podríamos repasar, algunos ya lo hemos conversado acá. Tenía por aquí un resumen, sí, aquí está. Bueno, Paulina Bodanovich, que fue mencionada en escuchas telefónicas, no se sabe muy bien el rol ni el tono ni el vínculo que podría tener, pero sí que fue mencionado por distintas personas, no necesariamente relacionadas entre sí, y por lo tanto pasó a ser sujeto de interés de fiscalía, así como su condición. Cristian Araya, bueno, ese es un caso que ya lo vimos latamente acá. Se presume que él recibió 1.7 millones de pesos por parte de Llaver, que ayer también salieron declaraciones del notario, no sé si las vieron, que decía hay que borrar todo, hay que borremos toda la base de datos y qué sé yo. Es terrible. Bueno, Matías Walker, que está en una posición bastante parecida a la del diputado Araya, él habría recibido una cifra bastante similar, 1.6 millones de pesos, también por parte del notario. Cabe señalar acá también que Walker no ha desmentido que existe una amistad con Llaver, una amistad al punto de que tienen vínculos filiales con, no recuerdo, uno de los dos era padrino de uno de sus hijos, entonces hay una cercanía importante. Y lo más novedoso, bueno, el caso de Loreto Carvajal está basado en una declaración que dio Eduardo Lagos, quien señala que por justamente el nombramiento del conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najle, habría recibido 300 millones. Ahora me parece que es la cifra más grande de la que se conversa. Ahora, 300 millones no pasan tan desapercibidos, digamos, en servicio de impuesto interno, es una cifra grande. Entonces, hay que ver ahí, me imagino, viene una investigación pesada para conocer ese traspaso. Y el último, del que no se ha hablado mucho, pero es el caso del senador UDI, Sergio Gaona. ¿Qué es lo que se dice de él? Que su hija fue contratada por Llaver entre el 2022 y 2023 y pasó a ser notaria interina de San Miguel solo 4 años después de haber hecho la práctica. O sea, como que se pegó un salto importante, además de que al parecer Gaona le arrendaba una suerte de departamento en Coquimbo a Llaver y habría recibido el pago de 4 millones de pesos el año 2023. Entonces, esto es parte de la investigación y que se ha ido conociendo en la medida que también se van conociendo los antecedentes de Vivanco, que es lo que a nosotros nos tiene todos bien atentos. Entiendo la formalización sigue hoy día. La defensa, tal como comentó Nicolás Sepúlveda hace algunos días, ha estado media lenta. ¿Por qué? Porque la defensa no ha podido revisar. Recordemos que Ángela Vivanco cambió de abogado. O sea, el abogado que tenía hasta el domingo dejó de ser y ahora el nuevo básicamente lo que ha dicho, esto no me ha llegado este antecedente, no me ha llegado este PDF y la causa es larga. O sea, básicamente el primer día fue todo de fiscalía, la segunda fueron los descargos de los querellantes, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado, y ahora la defensa tiene que hacer sus descargos, pero ha acusado que no ha podido revisar. Entonces, se espera que hoy día o a más tardar mañana tengamos la cautelar que va a recibir. La Fiscalía está pidiendo prisión preventiva para Ángela Vivanco. Así que muy atento a este caso, el caso de la semana probablemente. Claro, y justamente en un momento mencionaste a Yamil Najle,
y él no es un espectador para usted en la casa que se está preguntando quién es. Él está actualmente suspendido de su cargo y formalizado por lavado de activos de esta misma trama que estamos comentando, la trama bielorrusa. Y según la declaración del testigo Lagos, Nakhle habría sido quien proporcionó el dinero para este soborno. O sea, la tesis es que dio plata a cambio de gestión pública para un nombramiento clave en Ñuble. Sí, eso es parte de todo esto bueno, nosotros le llamamos ahora trama bielorrusa, pero todo el origen viene del caso Hermosilla, el caso audio, cuando se destapa ese audio. Ha generado mucho debate, no sé si lo han visto ustedes en redes sociales, que por ejemplo el otro día el ex ministro de Hacienda de Piñera, Ignacio Briones, dijo, esto es una gran noticia porque significa que las instituciones funcionan. Nosotros sabemos todo lo que ocurrió con Vivanco y lo que está ocurriendo, digamos, todos los antecedentes que tenemos hasta ahora, lo tenemos porque se filtró un audio. Se le hizo llegar un audio a un medio de comunicación que decidió publicarlo y hacer el análisis de ese audio, que fue Zipper. Ahí parte todo. Sin eso, olvídate, hoy día tenemos a Ángela Vivanco probablemente con el mismo poder que tenía hasta hace poco en la Corte Suprema. Tendríamos a los mismos jueces que ya están siendo procesados por corrupción en funciones. Desconoceríamos totalmente el nivel de corrupción que existía dentro del Poder Judicial. Entonces, hay mucho de lo que ahí que se habla de, claro, las instituciones funcionaron, pero no existió ningún mecanismo interno institucional para detectar este tipo de corrupción. O sea, tuvo que ser un audio filtrado por, La prensa recordémoslo, por independiente. Villalobos fue quien decidió, mira cómo parte todo, sí. Villalobos decidió grabar ese audio para tenerlo quizá, quién sabe, como resguardo. Decide entregarlo a la prensa. La triangulación es un poco larga porque se la pasa a uno de estos ejecutivos que Rodrigo Toppelberg, exactamente, el que era fan era medio gamer, cartas Pokémon, no recuerdo bien, tenía una afición en media ahí cultura pop. Sí. Doppelberg, y es él el que le hace llegar a distintos medios. Este es un audio que, por ejemplo, le llegó a Radio Vivo Vivo, y Radio Vivo Vivo decidió no publicarlo. Y ahora, y Zipper fue el único que le llamó la atención el audio, lo empezó a investigar bien y entregó los antecedentes, tratando de darle lectura también y contexto a un audio que por sí mismo por ahí no decía mucho. Un audio que incluso nosotros subimos a YouTube, fue para tenerlo íntegro, digamos, para comentarlo. Entonces, no es eso, no sé si hay que sentirse tan orgulloso porque en verdad aquí la justicia está llegando medio tarde y nunca tuvo los mecanismos para detectar ningún tipo de corrupción del que ahora estamos todos presenciando. Señoras y señores, puesto número 2. Durante una comparecencia ante el Senado, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos no descarta el uso de la fuerza en Venezuela si fracasan otros métodos para asegurar una transición democrática. Aunque negó planes inmediatos de intervención militar, dejó claro que la opción sigue sobre la mesa. Rubio abordó el escenario post-captura de Nicolás Maduro, destacando avances en estabilización, liberación de presos políticos y también control sobre ingresos petroleros. Señaló a Venezuela como un régimen narcotraficante con vínculos con organizaciones criminales y potencias rivales, al tiempo que defendió los objetivos estratégicos de Washington en la región. A ver, Estados Unidos está manteniendo la opción abierta en Venezuela tras la caída de Maduro. Marco Rubio compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores en Venezuela y afirmó que no se descarta el uso de la fuerza si otros métodos fracasan, aunque descartó un ataque militar inminente. Subrayó que el gobierno de Trump mantiene todas las opciones abiertas. Queremos una transición hacia un Estado amistoso, estable, próspero y democrático. Que no quepa duda, estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan, agregó en un comunicado previo. Sí, a ver, el otro día yo también estaba tratando de averiguar un poco cuáles eran las reacciones que provocaba en Venezuela también toda esta filtración que ha ido saliendo de que en el fondo Delcy Rodríguez, comilla, habría colaborado, se habría comprometido con Donald Trump para no interferir en caso de que decidieran hacer una operación a Maduro. Esos fueron reportes que han ido saliendo primero en el Telegraph, después en The Guardian, y que se han comentado en todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa en Venezuela? Y a mí lo que me comentaban fuentes, digamos, de la zona, es que allá no
Espera, tienen esta no impresión. Sí, olvidemos también, perdón, me acabo de acordar, cuando filtraron esta llamada que tuvo Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, sí, que po, dijo que Estados Unidos no dio ni siquiera 15 los minutos. 15 minutos, sí, Sí. sí. Fue hace algunos días esa filtración y efectivamente como que daba esa sensación. Pasa que en Venezuela el chavismo, para poder mantener esa cohesión interna y que no se genere una suerte de guerra civil tras la salida de Maduro, la tesis que empieza a dar vuelta es que básicamente Maduro se entregó. Como que él asumió algo así como, para que no haya una masacre del pueblo, Claro. yo me entrego y queda todo. Eso es lo que creen, ese es el discurso que Esa es digamos. la teoría de los chavistas. Entonces, está la idea de que Delcy, Diosdado, el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, y en el fondo la cúpula del chavismo que está hoy día gobernando, mantiene, digamos, los mismos ideales, la misma idea y que todo va en un camino, todo en pos de que no haya una suerte de polvorín interno, que no vaya a explotar nada a nivel interno, ni una rebelión, ni nada por el estilo. Por eso, y Estados Unidos ha sido el súper vigilante de ese proceso, ¿no? Lo ve desde arriba. Entonces, cada vez que ven que un poco Delcy Rodríguez, que tiene que al mismo tiempo mantener a sus bases tranquilas y al mismo tiempo responder al proceso de Estados Unidos, se dan estas tensiones donde Marco Rubio dice, ya, pues si no aceleramos, no le ponemos chala al proceso, por ejemplo, del petróleo venezolano, comillas, dice el mismo Marco Rubio, va a ser confiscado por Estados Unidos. Si no hay no se le aprieta el acelerador, ahí probablemente tengamos que volver a meter una presión de carácter más militar. Entonces, ahí está la tensión, ahí está la conversación, es algo que en Venezuela genera mucho ruido, pero que en general las huestes chavistas están más o menos convencidas de que hay que seguir a los líderes que están hoy día, o sea, como que no hay que quebrar y no se va a armar un foco interno, lo que al menos ya cumpliría una de las exigencias y una de las esperanzas que tenía Donald Trump y que quiere repetir la fórmula en Cuba. Efectivamente, y hay un cambio radical en todo esto, Camilo, y Nicolás, porque Rubio anunció que las ganancias del crudo venezolano confiscado van a una cuenta supervisada por autoridades estadounidenses. Dicen que parte de eso irá a medicinas para los venezolanos, pero el golpe geopolítico de toda esta situación es a China, porque Marco Rubio acá advirtió que China ya no va a obtener petróleo a precios subsidiados, o sea, ahora van a tener que pagar precio de mercado. Sí, China-Beijing. sí, era lo que se esperaba. Yo creo que era el principal objetivo dentro de todo, porque el acuerdo era muy beneficioso para China. Ahora, nosotros lo conversamos acá también. Vino un académico de la USACH, un economista de origen venezolano que tenía mucho, yo le estuve revisando algunos de sus papers, mucha información respecto a la producción de crudo en Venezuela. Y la verdad es que la producción ha ido bajando mucho conforme los años. De hecho, hubo un momento, un pico en que sacaban algo así como 300.000 barriles diarios, que es muy poco, digamos, en la escena internacional. Por eso, todo lo que pasa en Venezuela en general no altera mucho el precio del petróleo, porque la producción es muy chica. Ujú. Y las expectativas que tiene, y lo dijo Donald Trump, era que llegaran a algo así como los 10.000 barriles, y que eso le lleguen a Estados Unidos y poder comercializarlo, y dejen de entregarle en estos barcos que estaban medio disfrazados, medio destartalados también, llevándole el petróleo a precio de huevo a China. Puesto número 1. Pablo Longueira anunció oficialmente su reincorporación a la UDI, partido del que es fundador tras haberlo abandonado en el año 2021, en medio de su proceso judicial por el caso SQM, del que fue absuelto en octubre del año 2025. Su retorno marca un nuevo capítulo para uno de los históricos del gremialismo, quien regresa con ánimo de influir en una etapa política que él califica como una nueva transición. La decisión de Longueira, confirmada mediante un mensaje a militantes del partido, fue anticipada en diciembre en una cena de desagravio y llega en un contexto donde el exministro ha sido crítico de Chile Vamos y del gobierno actual, que va a asumir desde el 11 de marzo, José Antonio Kast, lo que lo posiciona como una figura de peso para disputar el rumbo de la derecha y de la propia UDI en un año donde tendrán elecciones internas. Vuelve Longueira, vuelve un clásico. Lo hemos tenido acá en el estudio. En Es turno un político. clásico muy polémico, pero que representa un alma de la derecha que hoy no está en la mesa, ¿no?
Sí, mira, tal como dice ahí el GC, me verás volver. Oye, en esa escena de desagravio parece ser el puntapié inicial que yo creo que entusiasma a Longueira este retorno a la política. Em, de acuerdo, ahí estaba revisando un reporte de Daniel Lillo en el Dínamo, en donde contaba que habían dos gritos que más sonaban en esa escena de desagravio. Uno era a la UDI, y el otro era presidente, presidente. Lo que no deja de ser porque la UDI tiene elecciones a fines del próximo año. Mira, Entonces, y ustedes saben, y esto para explicárselos también, en la UDI siempre han existido, no sé si siempre, pero sí al menos en los últimos años, pongámosle los últimos 15, 20 años, han existido a lo menos dos almas dentro de la UDI. Uno es la nueva generación, eh, que hoy día gobierna, podríamos decir, que está encarnada por Guillermo Ramírez, que son más bien los jóvenes, las personas que, digamos, estuvieron, que surgieron como líderes dirigentes en los últimos años. Ahí está, por ejemplo, el actual alcalde de Providencia, Belolio, en fin, hay toda una generación ahí formada post dictadura, podríamos decir. ujú, Esa es como la clave importante. Y por otro lado están los coroneles que mantienen la tradición fundadora, el espíritu de Jaime Guzmán, podríamos decir, como que enaltecen la idea de la fundación, y de ese mundo, el mundo de los coroneles, es Pablo Longueira. Y al parecer los coroneles quieren recuperar la U. Que buscarían, digamos, volver a los orígenes. Ese es como lo que se especula, al menos a la interna del partido. Volvería a haber elecciones entre la nueva y la vieja guardia. Pablo Longueira, que lo dijo acá, lo había dicho también en otros medios, que él no pretendía volver a la política, que estaba lejano, que sus planes estaban en campos de Hielo Sur, ¿se acuerdan? Que dijo que quería irse a vivir para allá, a hacer patria, porque era un terreno que no estaba habitado y que Argentina se lo quiere adjudicar. En fin, hay toda una enarbolación en torno a aquello. Hay también especulación en que abajo hay minerales importantes debajo de los campos de Hielo Sur, por lo tanto habrían iniciativas privadas muy interesadas en esos terrenos. Se habla particularmente de plata, que sería el mineral que ahí se podría explotar. Entonces, al parecer todos esos planes van a quedar nuevamente postergados porque la decisión de Pablo Longueira, que lo mandó ayer en una carta, lo mandó algo así como un PDF por WhatsApp, a su más WhatsApp UDI cercano. Congreso se llama. WhatsApp UDI Congreso, Sí. mira, y le mandó, digamos, este mensaje. También, entiendo que también se lo mandó a cercanos personalmente, así como para informarle. Él dice en esa misma carta que él solicitó en la reincorporación a la UDI y se le otorgó el miércoles. Entonces, Sí. ese mismo día decidió, el martes o miércoles, entonces ese mismo día decidió redactar esta misiva en donde, tal como les comentaba, hay una enarbolación nuevamente de las prerrogativas de Jaime Guzmán, fundamentalmente. Entonces, al parecer, vuelve, se cumplen los presagios de esa cena de desagravio. Después de 5 años. Y para que la gente también no lo olvide y para que también, bueno, lo entienda, Longueira no se fue porque quiso, porque él tuvo que renunciar el año 2021 en medio de uno de los escándalos más grandes de la política, el caso SQM, y hoy vuelve porque la justicia le dio la razón, ¿cierto, Camilo? Sí. Él abandonó la UDI en el año 2021 Fue para enfrentar este absuelto. juicio. Fue absuelto, es en el caso SQM. Lo vimos, lo comentamos acá, que después de tantos años de investigación finalmente no se concibieron pruebas. Ahora, hay ahí todo un debate en torno a la estimación de las pruebas. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, finalmente se absolvía a Pablo Longueira porque no utilizó el correo institucional para hacer las Claro. tratativas? Ujú. Estaba usando su Hotmail. Entonces, como estaba usando su Hotmail, no se considera corrupción. Algo que por ahí no tiene mucho sentido, al menos sentido, porque puede tener sentido jurídico, pero en sentido, digamos, del sentido común, bastante poco. Entonces, hay que ver también, Pablo Longueira es alguien forjado en un mundo, en una democracia, en el caso chileno, en donde también se hacía la vista gorda este tipo de hechos, como que en el fondo se trataba de financiar la política como fuera. Entonces más o menos como que se tapaban los ojos y ponían la mano. Entonces hay que ver cómo dialoga esa forma de hacer política con la forma de hacer política de hoy, que es muy distinto. Hoy día existen, de hecho, gracias al destape de casos de corrupción, tales como fue el Mougate, ahí surgieron, por ejemplo, las primeras normas de transparencia. Después del caso SQM también se tomaron un montón de medidas, del caso Penta,
de esa explosión de corrupción que hubo, por ejemplo, en torno al financiamiento de la política, cómo tenía que financiarse la política hoy día. Entonces, en base a aquello, Pablo Longueira, me imagino yo, si va a volver, va a tener que volver adecuado a estos nuevos tiempos. Así que hay que ver cómo va a ser la relación con Kast, por Eso va ejemplo. a ser interesante porque lanzó una frase, una crítica que ya dolió en el sector porque dijo que ya varios ministros van a hacer yogures con fecha de vencimiento, dijo Longueira. Sí, como que tiene esa cosa de hablar fuerte y claro, con un gobierno que da la impresión de que tampoco está muy distante de lo que él piensa y de lo que él concibe de lo que hay que hacer hoy día en Chile. Lo hemos comentado acá, José Antonio Kast tiene matriz gremialista, y como tiene matriz gremialista, en general no piensa muy distinto a la UDI, o al menos a esa UDI más tradicional y alejada, digamos, de la nueva generación, la nueva guardia, que se le dice que es como la UDI progre, pero no están así No es tampoco, no. tanto. Son más bien Mm. jóvenes, yo más que debate Mm. de ideas, ahí lo que hay es debate de... Creo que pueden dialogar, eh, tienen ese espacio, se dan el sí, espacio para dialogar. y forman parte de mesas directivas en general compartidas, entonces... nada, hay que ver cómo evoluciona la UDI conforme los años, conforme cómo le va viendo al gobierno de Kast. Muchos especulan que por el poco peso político les puede ir mal, se pueden caer, y eso la UDI lo tiene entre ceja y ceja. Pablo Longueira retorna al debate político y lo vamos a estar explorando acá en turno. Ahora, yo me pregunto, Camilo Espinosa y a todo el público, ¿qué otros personajes del pasado podrían volver al presente político en torno a lo que está pasando? Por ejemplo, Guido Girardi está en el Congreso del Futuro, pero no está militando la política tradicional. O sea, está en el PPD, no Sí, renunció. pero no está Activo, como... activo. Claro. ¿Se Sí. considera activo al que tiene puesto político? No necesariamente, porque, por ejemplo, probablemente cuando el presidente Boric salga y deje de ser presidente, no va a tener ningún puesto. Pero sí, probablemente cada vez que hable, Bueno, la dé presidenta una Bachelet. entrevista, la presidenta Bachelet, digo, como poderes fácticos en un sentido clásico, noventero, como se hablaban ahí los periodistas de la época, poderes fácticos que no necesitan ningún título, ningún cargo para ejercer poder. Creo que Gabriel Boric, el actual presidente, se va a convertir en primera línea de la oposición, va a ser la cara visible. Sí, dicen, pero puede que también no sea tan activo. Pensemos, por ejemplo, cómo fue Bachelet con Piñera 1 o con Piñera 2. Siempre fue como una segunda línea. Pero igual es más distinta Michelle Bachelet con Gabriel Boric, porque Gabriel Boric hemos Sí. visto que en las últimas semanas, respecto a los incendios, cuando lo golpean, él devuelve. Hay No que se queda ver, callado. hay que ver, yo creo que la estatura del expresidente también pasa mucho, creo yo, ¿no? Hay que ver igual ahí cómo lo hace el presidente actual, pero mi impresión es que cuando intervienen, esto es como la ministra de Salud. Mm, Cuando la ministra de Salud sale es porque algo grave. mm. Cuando el expresidente sale a hablar es porque algo grave está pasando. Como que no puede salir por cada tema de la Claro. semana, ¿cachai? Sino que tiene que salir para los temas importantes, aunar, dirigir, dar señales, pero no es una participación necesariamente, es un liderazgo de facto lo que Mm. se ejercen usualmente los expresidentes. Yo no veo, por ejemplo, a Gabriel Boric, presidente del Frente Amplio, por ejemplo, como postulándose a la... Como que siento que ya superó esa parte, como esa etapa. Entonces, Claro. tal como lo además- vimos nunca a Bachelet presidenta del PS o a Piñera después de ser presidente de RN, como que no se les ve mucho en esa figura y mucho menos tampoco como parlamentario, ¿no? Probablemente no se vuelvan a someter a elecciones salvo que sea una elección presidencial. Oye, una pregunta ignorante, Mm. aprovechando, y también probablemente mucha gente en las casas tenga esta pregunta, probablemente no, pero si alguno más de ahí, bueno, espero ayudarlo. Si una persona que actualmente ya tuvo o obtuvo un cargo de la presidencia de Chile, ¿puede volver a optar como congresista? Sí, pues, sí ¿Puede? sí puede. Mira. Pero no lo hacen, yo creo que porque como que está No ha esa idea pasado. de- no, po, por eso es que veo, no se da. veo a Gabriel Boric. El al único que presidente. pasó, no me vayan a funar porque esto es todos sabemos que Pinochet fue un dictador, pero él ostentaba el título de presidente. Ujú. Pero era senador vitalicio. Y después pasó al Senado. Fue el único caso. Porque después Elwin no hizo eso, después Frey no hizo eso, Lagos tampoco hizo eso, Bachelet y Boric tampoco. Entonces, el único antecedente que tenemos de alguien que pasó de la presidencia a con todos los bemoles y la Y además discusión que podemos hacer, senador no era. y tampoco fue electo, claro. En Argentina, Cristina Fernández lo hizo.
Sí, yo creo que en el continente podemos Cristina, encontrar hay casos. Sí, Cristina fue. sí. Pero en Chile, al menos en la historia democrática reciente, no tenemos. Y probablemente si uno empieza a mirar para atrás tampoco. O sea, Frei Montalva. Sí, Frei Frei Montalva. Montalva fue senador, sí. Fue senador por Santiago, en la Unidad Popular. Uno de los principales líderes de la derecha y cuando eran alianza la DC con la derecha. Y abriendo un poco de debate, ¿ustedes creen que Gabriel Boric después se abre hacia espacios del Congreso como diputado o senador? Que yo creo, una cosa es qué es lo que uno le aconsejaría y otra es qué es lo que él desea. Lo que él desea nunca está muy claro. Él tiene una vocación por la antiestrategia, creo yo. Es parte de, si alguien tuviera que escribir un libro sobre su biografía, a todo esto va a salir la biografía de Piñera, que la escribió ¿Otra? Alfredo Sepúlveda. Sí. Y Alfredo es bueno. Sí. Le mando un saludo y lo queremos invitar a propósito del aniversario del fallecimiento del expresidente. Yo les conté que me encontré una vez con Boric como... Fue a comer. ¿Cachan ahí el local de los chinos gays? ¿Cómo? Los chinos gays. Sí, que era un local de comida china No. que queda ahí en... Y le dicen así. Y ellos no le Es molestan. una Lo pareja homosexual. Lo que pasa es que ese local se hizo famoso por una historia del MBL. Ah, ya, ok. Y Dale, pero no me que ve. iba a la y es bautizado, no recuerdo el nombre ahora del local, pero se conoce popularmente, Huayang, queda algo cerca así. ahí del barrio Bellarte. Sí, Ya. es el chino Ah, del barrio Bellar. Viña Claro, 5. y es un local bien grande. ¿Sigue con todavía? harto adorno. Sí. ¿Existe todavía? Sí, pues, Creo sí. que he pasado por ahí porque es el Sí. único local chino Sí, Sí. po, que hay en sí. Bellas. Sí, Es lo como, cacho. o sea, hay un par más, pero que te venden no, son más bien japoneses. Los que te venden el ramen. ramen. No. Este que queda como hacia monjitas. Y yo había ido a cenar y estaba ahí conversando y qué sé yo, y de repente escucho atrás que es como una bataola, así como detrás mío, justo detrás mío. Y como que le hacen una recepción, qué sé yo, al presidente, el presidente que venía como de hacer deporte. Venía de Santa Lucía, se quizás. siente, esto fue antes de Año Nuevo. Y la garzona le preguntaba que dónde iba a pasar el Año Nuevo, qué pasó con su señor, y dijo, no, están en Cerro Castillo. Cuando dijo Cerro Castillo, yo como que me di vuelta y el presidente estaba pidiendo sushi. Ah, Estaba pidiendo sushi sushi para... en los chinos gays. Mira, ahí está, po, ahí está ese es el popular local y me lo topé un día muy tarde. Era tarde. De hecho, el local estaba a punto de cerrar. Ponle como cerca de las 10, 11 de la noche y a esa hora llegó, si no había nadie más en el local. Pues Te lo estaba, tenía ahí guardadito. estaba yo y... No, hace o sea, poco, lo había po. comentado, pero no lo había comentado al aire. Como que me lo había... fue y, Te lo charla. tenía y al final, claro, después habían dos personas que lo saludaron muy gentil, también yo también lo saludé. Le dijiste, Eh, soy Camilo Espinosa, trabajo en turno. No, es que estaba leyendo, estaba con un librote así. La Constitución de Chile. Estaba comiendo sushi y un libro gigante. Entonces, yo creo que ese perfil, esa idea como de alguien que en el fondo se da su tiempo más allá de sus labores, de hacer lectura, de comer sushi, de ir a locales como este, habla mucho también de su ser político, de cómo es políticamente el presidente Boric. Así que, claro, no es alguien tan como institucional en el sentido Predecible. clásico, claro. Sí. Es impredecible. Es alguien más claro, que tiene un pensamiento propio, ideas propias. No a Michelle Bachelet que le gustaba la institucionalidad, que también venía de una familia militar. Entonces, era lógico que iba a seguir en esa dinámica como de organizaciones. Por ejemplo, ONU. Sí, yo creo que Gabriel Boric es sobre todo un político, pero si hubiese que ponerle un segundo como descripción ahí, es alguien que lee como cierto aire de intelectualidad, como que le da un refuerzo desde esa perspectiva. Como que mezcla necesariamente cuestiones que tienen que ver con la literatura, con la ciencia política y un montón de otros elementos los combina y saca una suerte de pensamiento propio. Aunque es curioso, porque en Chile nosotros hablamos, sí, de bacheletismo, Claro. pero no hablamos de borichismo. Como que no, pese a que sea alguien con ese perfil, no es alguien que necesariamente ese perfil congregue un movimiento de por sí. Como que el borichismo es simplemente el Frente Amplio. Es que frente Aunque a han frente chocado. amplio. Legado, Sí, po, se habla de Frente Amplio, pero han chocado. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando se firmó el acuerdo de noviembre, que a él su partido lo pasó a un proceso disciplinario por haber firmado este acuerdo que permitió el Convención Constitucional y todo ese proceso? Entonces, son perfiles que sí, que han chocado. Pero es llamativo, no existe, a lo mejor más adelante. va a Sí, existir yo algo así creo como que- Un amigo Va a dar me dice tiempo. de que durante un breve periodo Frei fue senador vitalicio. Sí, lo comentó
Lo comentaste, ¿no, Camilo? Claro, porque Frey no se alcanzó a derogar la... No, pero el Frey hijo, Frey Ruiz Tagle, porque no se era vitalicio y, si no me equivoco, fue en el gobierno de Frey donde se derogó, pero tenía que ocurrir el último periodo de senador vitalicio y los 6 presidentes eran senadores vitalicios, entonces ahí pasó a hacer. Pero digamos, claro, en la lógica de ir a elección y todo eso no ocurrió. Oye, Camilo, Nicolás y todos los turninos y turninas saben que les tenemos un bonus track, les tenemos un puesto número 0 en esta ocasión, así que atentos, pasemos. El proyecto de Sala Cuna para Chile, una de las promesas centrales del gobierno de Gabriel Boric para avanzar en corresponsabilidad parental e igualdad laboral, quedó entrampado en el Congreso generando un duro cruce entre el oficialismo y oposición. La iniciativa proponía eliminar el mínimo de 20 trabajadoras para acceder al beneficio, extendiéndolo también a hombres y crear un fondo solidario de financiamiento mixto. El Ejecutivo acusa a la UDI de bloquear el avance del proyecto en la Comisión de Educación del Senado, mientras que desde la oposición cuestionan la viabilidad fiscal de la medida. Pese al amplio respaldo social y sindical, la reforma no logró llegar a la sala y enfrenta un futuro incierto. Para el oficialismo se trata de una oportunidad perdida con impacto directo en la inserción laboral femenina y en el crecimiento económico del país. A ver, hay varios puntos sobre este tema que, bueno, llamó, por supuesto, la atención con reacciones del gobierno. La ministra de la Mujer, Antonio Orellana, destacó que la iniciativa es el trabajo de una labor de años denunciando presiones para no avanzar en tiempos electorales. Y en su momento el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, calificó el freno como grave e irresponsable y proyectó un impacto económico positivo del proyecto. Hablamos de 145.000 puestos de trabajo para mujeres y un crecimiento del PIB de entre 0,1 y 0,8. Desde la CUT también hubo críticas. Se impidió terminar la tramitación de un proyecto robusto y transversal. La UDI lo que hace es críticas al financiamiento. La vicepresidenta del partido, María José Hoffman, rechazó las acusaciones señalando que el problema central es la falta de financiamiento adecuado. Advirtió sobre el riesgo fiscal para la próxima administración y afirmó estar a favor de una reforma, pero en los tiempos reales y sin populismo. Ahora lo estaba hablando con Juanma Valenzuela, que tenía una postura más parecida a la de la UDI. Sí, a ver, a mí lo que me pasa con esto, con el freno de Sala Cuna, es que en verdad la razón de fondo, ya uno puede como presentar argumentos técnicos y todo eso es parte del proceso de discusión parlamentaria que se puede dar, digamos, pero no por ello uno cancela y dice este proyecto no va o lo deja de discutir, simplemente es que ese es el tema. Se decide no discutir y no votar por un tema de financiamiento cuando en verdad el financiamiento es parte de la discusión. Entonces, no es una explicación de por qué negar la posibilidad de que este proyecto, que lo están esperando muchas mujeres, el proyecto Sala Cuna, como también hombres también. Esencial, claro, pero siempre ha sido como una bandera levantada por el mundo, digamos, sobre todo de las mujeres que trabajan, que tienen esa vida. Entonces, mi impresión es que en verdad el tema de fondo es el siguiente. Quieren que el proyecto Sala Cuna lo firme el presidente Kast y no el presidente Boric. El presidente Kast que lo planteó en su campaña y que de hecho en uno de los debates generó polémica porque Kast hablaba del proyecto Sala Cuna universal con estas características y Yanel Jara lo miraba y después le dijo ese proyecto ya está en discusión. Avanzó 2 trámites parlamentarios, está estancado, pero... Claro, o sea, la manera en que lo hablaba era que él lo estaba proponiendo. Y era el mismo proyecto. Mira. Es la misma idea. O sea, claro, puede tener diferencias en torno al financiamiento, pero no era que Kast estuviese poniendo acento en el financiamiento. Entonces, mi impresión es esa, y si esa es la razón, me parece mezquino. Me hace mucho sentido lo que acabas de comentar. Siento que es una cuestión que debió haber estado aprobada ya bastante tiempo y la demora ha generado, digamos, y yo creo que al final la gente se termina enojando, y esto lo estoy diciendo tal vez en términos muy básicos porque tiene todo un trasfondo sociológico, pero la gente se termina decepcionando de la política por cosas como estas. Son como elementos que finalmente sumando, finalmente tienes una gota que rebalsa el vaso y queda la escoba. Y después nos preguntamos, ¿por qué pasó, no sé, el estallido social? ¿Cachai? Como que, oye, nadie lo vio venir. ¿Cómo nadie lo vio venir? Si en el fondo estas son cosas que se van acumulando hasta seguir desprestigiando, digamos, el sentir político. Entonces, sea acá, sea Boric quien apruebe, este es un proyecto que hace rato se está discutiendo.
que debiese haber estado ya aprobado. Hay también algunos que apuntan a que hubo un mal cálculo, que todo esto se trató de discutir a última hora, pero siempre hay urgencia sobre urgencia. Entonces, en verdad, los tiempos del Parlamento no es como que los pueda administrar una pura persona. El Ejecutivo sí tiene incidencia, pero le puso urgencia a un montón de proyectos que desde el Congreso se decidieron no discutir. Entonces está este tema, está el caso del FES, el del financiamiento. Lo hablamos el otro día del tema de la ley de incendios. O sea, tuvo que ocurrir un incendio gigante para recién que ese proyecto avanzara y hoy día está aprobado. Y aplazaron Entonces, también la despenalización del aborto. exacto. Ujú. Entonces, no, hay un montón de temas que finalmente quedan pendientes, que algunos de esos temas probablemente el futuro gobierno no va a querer darle ningún tipo de urgencia, entonces van a quedar finalmente dormidos en las comisiones y en el Senado, en el Congreso en general. Cuando son las 9 de la mañana con 53 minutos, le agradecemos al Rey del Facto, Camilo Espinosa, por acompañarnos en la jornada de hoy. Muchas gracias, Camilo. Nos estamos viendo, que estén bien.